Durante décadas, los astrónomos han asumido que el universo a gran escala es homogéneo, que si uno se aleja lo suficiente, las irregularidades se suavizan y todo se vuelve estadísticamente uniforme. No importa en qué dirección mires, el cosmos debería verse más o menos igual. Esa idea es uno de los pilares de la cosmología moderna, y durante mucho tiempo parecía funcionar, hasta que apareció una anomalía. A principios del siglo XXI, cuando los satélites comenzaron a mapear con una precisión sin precedentes la radiación de fondo de microondas, el eco térmico del Big Bang, algo llamó la atención de los científicos. En una región concreta del cielo, la temperatura era ligeramente más baja de lo esperado, no por ruido instrumental, no por un error de calibración. Era una zona extensa, coherente y persistente. Se la conoció como la mancha fría. Al principio nadie se alarmó demasiado. El universo primitivo es caótico y pequeñas fluctuaciones térmicas son normales. Pero esta no era pequeña, era enorme, tan grande que desafiaba las probabilidades estadísticas de los modelos estándar. Según las simulaciones, una región así debería ser extremadamente rara, no imposible, pero lo suficientemente improbable como para levantar cejas. Si esta anomalía es real y no una casualidad estadística, entonces podría estar señalando algo mucho más profundo sobre la estructura del cosmos y nuestro lugar dentro de él. Quédate, porque lo que sigue no tiene una explicación simple. Con el paso de los años, los datos se acumularon. El satélite WMAP primero y luego Planck confirmaron la existencia de la mancha fría con mayor resolución. La señal no desaparecía, no cambiaba, no se promediaba al mejorar los instrumentos. Seguía ahí como una cicatriz térmica en el mapa del universo primitivo. La siguiente pregunta fue inevitable. ¿Qué hay en esa dirección? Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar la distribución de galaxias alineadas con esa región del cielo, encontraron algo inesperado. Una vasta zona con una densidad anormalmente baja de materia, pocas galaxias, pocos cúmulos, un vacío gigantesco. No un vacío común, como los muchos que existen entre filamentos cósmicos, sino uno de una escala descomunal, cientos de millones de años luz de extensión. Ese supervacío parecía coincidir casi perfectamente con la mancha fría. La explicación más conservadora fue inmediata: el efecto Sachs-Wolf integrado. En términos simples, cuando la luz de la radiación de fondo atraviesa regiones con menos gravedad, pierde una pequeña cantidad de energía. Si el vacío es lo suficientemente grande, esa pérdida puede dejar una huella fría en el mapa del fondo cósmico. Todo encajaba, más o menos. El problema es que, incluso usando esa explicación, el tamaño del vacío necesario para producir una mancha tan profunda sigue siendo difícil de justificar. Los vacíos observados no parecen lo bastante extremos. Algo no termina de cuadrar, y ahí es donde la conversación empezó a volverse incómoda. Algunos investigadores comenzaron a plantear que quizá no estamos viendo solo un vacío, que tal vez estamos observando el borde de algo más grande, algo que no pertenece a nuestro universo observable en el sentido tradicional. Una hipótesis que llevaba décadas circulando en los márgenes teóricos volvió a entrar en escena: el multiverso inflacionario. Según ciertos modelos de inflación eterna, nuestro universo podría ser solo una burbuja dentro de un mar mucho más vasto de universos burbuja. En ese escenario no están completamente aislados. En raras ocasiones podrían interactuar, chocar, dejar marcas sutiles en su estructura interna. Una colisión entre universos no sería un evento apocalíptico. No habría explosiones ni rupturas visibles. Sería algo mucho más sutil, una alteración estadística. Una región con propiedades ligeramente distintas, una huella térmica imposible de explicar desde dentro del propio sistema. La mancha fría, en ese contexto, deja de ser solo una anomalía. Podría ser una cicatriz cosmológica, el rastro de una interacción ocurrida cuando el universo aún era joven, antes de que las galaxias existieran, antes incluso de que la materia se organizara como la conocemos. Por supuesto, esta idea no es aceptada de forma general. La mayoría de los cosmólogos siguen prefiriendo explicaciones dentro del marco estándar.
Y con razón. El multiverso es una hipótesis poderosa pero difícil de probar. Sin embargo, el simple hecho de que modelos matemáticos consistentes permitan este tipo de interacción es suficiente para que la pregunta permanezca abierta. Y hay otro detalle que inquieta aún más. Estudios posteriores del movimiento de grandes estructuras galácticas han sugerido algo llamado flujo oscuro. Un desplazamiento coherente de cúmulos de galaxias hacia una dirección concreta del cielo, más allá de lo que la expansión del universo puede explicar. No todos aceptan su existencia. Los datos son complejos. Pero si es real, apunta hacia la misma región general, como si algo a una escala inimaginable estuviera influyendo gravitacionalmente desde fuera de nuestro horizonte observable. Nada de esto prueba que exista una puerta en el sentido literal. No hay un umbral, ni una grieta, ni una abertura física. Pero la idea de una frontera no visible, de un límite donde nuestro universo deja de ser autosuficiente, empieza a tomar forma. Y lo verdaderamente perturbador no es la posibilidad de que exista otro universo ahí fuera. Es que si su influencia puede sentirse, aunque sea de manera tenue, entonces nuestro cosmos no es un sistema cerrado. No es el todo, es una parte. Hasta aquí solo hemos hablado de indicios, de huellas débiles, de anomalías estadísticas. Pero a partir de este punto la pregunta cambia de escala. Ya no se trata solo de qué estamos viendo, sino de qué implicaría si estas señales no fueran coincidencias. Durante mucho tiempo la cosmología se sostuvo sobre una idea reconfortante. Aunque no entendemos todo, al menos el universo obedece reglas internas coherentes. Incluso lo desconocido parece seguir patrones, pero las anomalías como la mancha fría, el posible flujo oscuro y ciertas asimetrías a gran escala empiezan a erosionar esa seguridad, no porque contradigan directamente las leyes conocidas, sino porque parecen operar en un límite donde esas leyes dejan de ser suficientes. Si la mancha fría fuera solo un vacío gigantesco ya sería extraordinario, pero su escala, su alineación y su profundidad térmica la convierten en algo difícil de explicar con una sola causa. No es el tipo de estructura que surge con facilidad en simulaciones cosmológicas. Requiere condiciones iniciales muy específicas, demasiado específicas. No es el tipo de estructura que surge con facilidad en simulaciones cosmológicas. Requiere condiciones iniciales muy específicas, demasiado específicas. Aquí entra un punto clave. El universo observable no es el universo completo. Es solo la región desde la cual la luz ha tenido tiempo de llegarnos. Más allá de ese horizonte puede existir cualquier cosa. No lo sabemos. Y lo inquietante es que ciertas teorías bien establecidas permiten que lo que ocurre fuera de nuestro horizonte tenga efectos indirectos dentro de él. En algunos modelos de inflación eterna, el espacio no dejó de inflarse por completo tras el Big Bang. En lugar de eso, la inflación continúa en regiones lejanas, generando universos burbuja de manera constante, cada uno con sus propias propiedades físicas. Nuestro universo sería solo uno de ellos, no especial por diseño, sino por accidente. En ese contexto, una colisión entre burbujas no es ciencia ficción. Es una consecuencia matemática posible. Y aunque esas colisiones no destruyen universos, sí pueden dejar huellas. Alteraciones sutiles en la densidad, la temperatura o la distribución de la energía. Marcas que miles de millones de años después podrían manifestarse como anomalías estadísticas, exactamente como las que observamos. Y si estas señales no fueran errores ni coincidencias extremas, sino las únicas pistas accesibles de algo que ocurre más allá de nuestro universo observable, entonces quizá estemos ante uno de esos raros momentos en los que vale la pena seguir mirando, incluso cuando las respuestas incomodan. Aceptar esta posibilidad no significa afirmar que existe una puerta literal, ni que algo está devorando nuestro universo. Esa imagen es una metáfora. Lo que realmente está en juego es más sutil y en cierto sentido más perturbador. La idea de que nuestro universo no es un sistema aislado, sino una región inmersa en un entorno más amplio que no podemos observar directamente. Al final, la pregunta no es si hay una puerta a otro universo, ni si algo se está tragando el nuestro. La verdadera pregunta es más incómoda y más profunda. ¿Estamos preparados para aceptar que el universo que conocemos puede no ser el escenario completo, sino solo una habitación dentro de una estructura mucho más vasta? Esa posibilidad no reduce nuestro lugar en el cosmos, lo amplía, porque significa que todavía hay fronteras que no hemos cruzado.
no por falta de valentía, sino porque apenas estamos aprendiendo a verlas. Si este viaje te hizo sentir la inmensidad del universo y la belleza oculta del caos cósmico, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video.